¿Eres de las personas que piensan que las grasas saturadas son malas y las grasas saturadas son las únicas que podemos comer? ¿O también eres de las personas que piensan que comer grasas te puede engordar o tapar las arterias? Bueno, hoy precisamente vamos a comprender mucho más el contexto desde los cuales empezaron a generar todas estas creencias para que entendamos la importancia de comer grasas y cuáles son las que son realmente sanas. Soy Melissa Sánchez, facilitadora en alimentación, salud y hábitos, y también soy profe de cocina saludable y alimentación consciente, y hoy estoy aquí con Alejandro Barrientos, que nos va a contar mucho sobre las grasas. Bueno, Alejandro, bienvenido, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Barrientos, yo soy odontólogo de profesión y durante un proceso de especialización de cirugía y estomatología oral, con un profesor que tuve estomatología, pues empecé a entender que los aceites eran demasiado importantes a nivel de salud. Luego, pues por cuestiones de la vida, dejé la odontología y fundé una empresa. La marca comercial es Bioessence, y llevo aproximadamente 16 años estudiando lo que son los aceites y las grasas. Esa fue la creación real de la empresa. Llevamos aproximadamente 16 años con la empresa aportando salud a la población, porque realmente los aceites son demasiado importantes dentro de los núcleos básicos con carbohidratos y proteínas que conforman el estado de salud de las personas. Bueno, entonces precisamente queríamos compartir contigo, porque toda esta trayectoria que tú tienes de tantos años investigando, no solamente cómo es importante las grasas, sino cómo la forma como se producen también pueden tener una diferenciación en cómo impactan nuestra salud. Quiero que empecemos porque nos des una breve introducción sobre cómo es ese tema de salud pública y la información que hay tan controvertida y tan falta de contexto en el mercado. Bueno, o sea, realmente las grasas son básicas a nivel de salud. Según Udo Erasmus, que es un investigador principal de una empresa canadiense, se llama Flora Health, él habla en su libro que el 68% de las muertes prematuras en Occidente están asociados al consumo de grasas de mala calidad. Eso incluye problemas cardiovasculares, problemas de cáncer y entre otras, que después se compartirá, pues, porque incluye muchos otros temas de salud, pero realmente hay que consumir grasas, pero en muy buena calidad. Bueno, entonces teniendo claro que esto ya es un tema de salud pública, que allá hay unas estadísticas y unas cifras que nos están dando alertas, quiero que nos cuentes un poco cuál es la diferencia entre las grasas saturadas y las insaturadas y cuáles son las que necesita nuestro cuerpo. A ver, el organismo realmente necesita las dos. El hecho de que cojamos un aceite poliinsaturado y lo saturamos por medio del proceso de refinamiento, hace que el aceite pierda las características, las calidades. Realmente la diferencia de los aceites poliinsaturados, monoinsaturados y saturados es la presencia de dobles enlaces en su cadena de carbono. O sea, todo aceite está conformado por carbonos con unos enlaces. El omega 3, por ejemplo, el doble enlace está entre el carbono 3 y el 4. El 6 está en el doble enlace entre el 6 y el 7, y el 9 está entre el 9 y el 10. Eso es básicamente la diferencia con los saturados. Los saturados normalmente no tienen doble enlace. ¿Cómo se manifiesta eso en la parte organoléptica del aceite? Bueno, el saturado normalmente tiende a endurecerse a ciertas temperaturas. El poliinsaturado y el monoinsaturado nunca se va a solidificar, a no ser que lo sometamos a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, si lo metemos a la nevera o al congelador, él tiende a generar nubosidad, y eso es indicación o es índice de que está generando una condensación. Pero de resto, nunca a temperatura ambiente el aceite poliinsaturado y monoinsaturado se te va a endurecer. La importancia, por ejemplo, con los saturados es que el aceite a temperaturas ambientes, por ejemplo el aceite de coco por encima de 24 grados empieza a formarse líquido. Eso indica que cuando uno lo consume a temperatura corporal entre 36 y 37 grados siempre va a estar líquido en el organismo. A diferencia, por ejemplo, de las grasas animales, uno ve las grasas, el gordo de la res, por ejemplo, a temperatura ambiente siempre va a estar duro. Si uno lo somete a calor en el momento de cocción, él tiende a reblandecerse, pero cuando uno lo consume
él vuelve a su estado original, o sea, se solidifica. Y eso hace que en el hígado le da mucha dificultad metabolizar ese tipo de grasas. Lo mismo pasa cuando utilizamos margarinas. ¿Qué es una margarina? Una margarina es un aceite vegetal que lo hidrogenan. ¿Cómo lo hidrogenan? Lo someten a velocidades muy altas, le introducen el oxígeno y eso hace que la consistencia de la margarina sea cremosa. Pero ese tipo de grasas, fuera de que ya está saturado por el proceso de refinamiento y es hidrogenado para formar la consistencia, el hígado nunca la va a metabolizar. Entonces hay que tener mucho cuidado, es diferenciar si una grasa saturada de origen vegetal, por ejemplo, como el cacao o como el coco, ¿cierto?, que a temperaturas muy leves están líquidos, a diferencia de las grasas vegetales, de las grasas animales, perdón, y de las grasas hidrogenadas y saturadas a partir de un aceite poliinsaturado, que hace que que el ser humano no tiene la condición para metabolizar ese tipo de grasas. Bueno, entonces yo aquí voy a puntualizar porque nos acabas de dar una información súper importante y necesitamos empezar a hacer esa diferenciación. Lo primero, las grasas insaturadas, saturadas, todas son importantes para nuestra salud. ¿De qué va a depender? De dónde vengan y cómo fueron procesadas. Entonces, para poderlas diferenciar, lo que tenemos que tener claro es que químicamente, que ahí es cuando Alejandro nos hablaba de los enlaces, tienen una estructura molecular distinta y eso hace que nuestro cuerpo la utilice para procesos metabólicos y hormonales diferentes, ¿cierto? Pero no quiere decir que ninguna de ellas sea más importante que la otra. Lo segundo es que las grasas saturadas sí son importantes, pero también tenemos que diferenciar entre las grasas saturadas que fueron saturadas por el proceso de refinación, como por ejemplo las margarinas y los aceites refinados, y esas son las malas, las grasas saturadas de origen vegetal que nuestro cuerpo absorbe mejor porque la temperatura a la que se derriten es menor, y lo tercero es que las grasas de origen animal saturadas no es que sean malas, pero pero la forma de metabolización de nuestro cuerpo es diferente, entonces es un poquito más difícil. Cuando tenemos esta claridad podemos elegir de forma consciente. Entonces ya para ir concretando y terminando estas preguntas, quiero que nos cuentes cuál es la diferencia entonces entre una grasa refinada y una grasa prensada en frío, o entre los aceites refinados y aceites prensados en frío. Bueno, ¿cómo se realiza un aceite refinado? Normalmente lo que hacen es coger mucha cantidad de semilla, por ejemplo un girasol o una canola en grandes cantidades, en volúmenes 1 tonelada, 2 toneladas, eso lo maceran, forman una masa que libera algo del aceite, a eso le echan unos solventes que son gasolina blanca básicamente, ¿sí? Hexanos y demás. Esos solventes lo que hacen es separar la materia orgánica de los aceites. A eso lo someten a temperatura de entre 250 y 270 grados centígrados en el proceso de refinamiento. Eso quiere decir que cualquier aceite que uno compra refinado ya está quemado, ya ha superado los puntos de humo. ¿Qué son los puntos de humo? El punto de humo es la temperatura que aguanta un aceite. Uno lo ve muy fácil. Uno coloca un aceite en una cacerola, lo somete a calor y cuando ve que empieza a humear o a echar humito, ese es el punto de humo. ¿Qué sigue de ahí? Después del punto de humo el aceite se enciende o se prende. Entonces, cuando uno consume un aceite refinado, que le quitan el sabor, el color y el olor, ¿sí? Esa es la idea de la refinación, para que no aporte nada de sabor, olor y color. Entonces, ese tipo de aceites lo que hace es destruir completamente la parte nutricional del aceite. Le quitan los antioxidantes, las vitaminas, los minerales, los polifenoles. Los polifenoles, por ejemplo, son antioxidantes importantes, ¿cierto? Entonces, destruyen toda la calidad del aceite y simplemente queda la parte energética, los valores energéticos. Entonces, por eso engordan, o sea, son aceites que no se metabolizan, se van para el hígado. En nuestro medio ya se sabe que entre el 40 y el 50% de la población adolescente ya tiene hígado graso, ¿cierto? Y es por el consumo de grasas refinadas, todo el tipo de salsas que le echamos a la mayonesa, o sea, las margarinas, todo ese tipo de cosas que no lo metabolizamos. Eso es lo que hace que nos genere el hígado graso.
Bueno, aparte como una nota con respecto a los refinados, uno tiene que mirar muy bien la etiqueta porque en los refinados dicen antioxidantes, ¿cierto? En la parte de atrás de la etiqueta vos ves componentes y entonces uno lee, entre otras muy importante, uno lee etiquetas porque nosotros no estamos acostumbrados a leer la etiqueta, los valores calóricos, los componentes, entonces en los antioxidantes uno normalmente ve UHT no sé qué, el antioxidante. Esos antioxidantes son altamente cancerígenos. Si un aceite refinado, después de refinado, lo ponemos en una estantería, a los 8 días está descompuesto, está podrido. Entonces, ¿qué hacen? Es meterle antioxidantes para que conserven en el tiempo y no se descompongan, pero son muy tóxicos para el organismo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Para mal del tema es también porque cuando uno absorbe una grasa en el intestino se va mucha parte por el sistema inmunológico, por los canales linfáticos al hígado. Entonces, cuando el hígado no es capaz de metabolizar la grasa, los linfáticos o los vasos linfáticos, que son el sistema de defensa nuestro, hacen que empiecen a obstruirse como si obstruyeran una arteria, una vena, y colapsan, entonces empiezan los problemas de salud también autoinmunes y ahí tenemos una gran cantidad de problemas como cáncer también, como problemas cardiovasculares, como problemas de infecciones, un montón de problemas de salud pública muy importantes. Entonces ahí ya respondimos esa pregunta de qué pasa cuando consumimos grasas de mala calidad y aprovecho para retomar y resumir. Es decir, el problema de las grasas no es si son saturadas o no, como ya mencionamos anteriormente, es cómo se están produciendo. Las grasas refinadas que están hechas con un proceso que aparte de que tiene solventes y otro montón de cosas que no se declaran en la etiqueta porque eso se supone que se le retira, aunque ahí quedan trazas, esas grasas refinadas son las que están generando la enfermedad porque no las procesa bien nuestro hígado y porque a nivel inmunológico empieza a haber unos problemas que van impactando en la forma como funciona nuestro cuerpo. Y eso no solamente está impactando a la población adulta, sino a la población adolescente, porque ¿dónde están esas grasas refinadas? No solamente en los aceites del tarro que nosotros vemos, están también en los aceites, en las salsas ultraprocesadas, en las mayonesas ultraprocesadas, en muchos productos ultraprocesados. Entonces, ¿qué pasa si consumimos grasas de mala calidad? Pues nos vamos a enfermar más rápidamente, por lo que ya les contamos. Y ya para terminar esa parte de ahorita, cuéntanos un poco qué es un aceite prensado en frío. En cuanto al prensado en frío, es un aceite que no debe superar los 70 grados centígrados en el momento de salir de la prensa. ¿Por qué los 70 grados centígrados? Porque a partir de los 70 grados en adelante, lo primero que se pierde por volatilización son los antioxidantes. Y de ahí en adelante, si lo sometemos a más temperatura, empiezan a saturarse los aceites, a perder ya, a volatilizar vitaminas, minerales, a perder todo el valor nutricional. Muy bien, entonces miren la diferencia entre los procesos de producción y también lo que hace que una grasa, un aceite prensado en frío sea un poco más costoso, porque son aceites más puros, porque conservan sus propiedades naturales y porque no van a tener esos antioxidantes de los que nos hablaba al principio. Ojo que aquí quiero hacer una diferenciación. Alejandro nos ha mencionado 2 veces antioxidantes. Uno, en los aceites refinados, que hay los antioxidantes a los que se refiere son los conservantes artificiales que se utilizan para que esas grasas no se pongan de un mal sabor. Listo, son como unos, se llaman antioxidantes a nivel de procesos químicos, pero son un material conservante, son esos conservantes artificiales. Pero los antioxidantes naturales del aceite son todas esas sustancias que tienen las propiedades de los aceites que ya son buenas para nuestra salud y que son naturales. Cuando yo tengo un aceite prensado en frío, voy a poder conservar esas propiedades, voy a poder conservar muchos de los beneficios que tiene y va a ser mucho mejor el uso que vaya a tener en nuestra cotidianidad. Entonces, creo que aquí hemos aprendido mucho de lo que son las grasas realmente sanas, que ya tenemos la diferenciación, que no es solamente hablar de grasas saturadas o insaturadas, sino que tenemos que hablar mucho más de grasas refinadas y grasas prensadas y procesos prensados en frío, aceites prensados en frío o grasas naturales, porque acá nos enfocamos un poco en los aceites, pero también están las otras fuentes de grasa, como por ejemplo el aguacate, las nueces, etcétera, que todos esos procesos van a impactar en nuestra salud.
Entonces, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos compartiendo otros videos relacionados con este tema. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Yo te voy a dejar aquí los contactos y también puedes seguir a BioEssence, que tienen unos productos maravillosos y que ustedes los invito a conocer. Bueno.